Saludos cordiales. Vamos a hablar del abordaje y su incidencia dentro de lo que es el mundo del seguro marítimo. Ahora bien, la palabra abordar o abordaje como tal tiene muchos significados dentro de lo que es el ámbito marítimo. Sin embargo, a efectos del tema en cuestión, que es el abordaje, a efectos del seguro, podemos entender el abordaje como el contacto material violento entre dos o más buques que naveguen o sean susceptibles de navegar en los espacios acuáticos. Vamos a ver acá en este pequeño video qué es lo que se entiende por el abordaje y vemos ahí entonces que es el contacto material violento entre dos o más buques que naveguen o sean susceptibles de navegar en un espacio acuático. Ahí vemos que es una recalada a puerto, un buque de entrada, un buque de salida, y se produce entonces el abordaje. Una vez conocido el término abordaje a efectos del derecho marítimo, vamos a ver ahora la diferencia que hay entre el abordaje y la colisión. Aunque son términos muy similares, vean ahí en pantalla que el abordaje, de acuerdo a nuestra Ley de Comercio Marítimo, artículo 320, es el contacto material violento entre dos o más buques que naveguen o sean susceptibles de navegar en los espacios acuáticos. Prácticamente el mismo concepto que ya veníamos manejando, y ahí vemos un ejemplo de lo que es un abordaje. Independientemente si los buques no están navegando, si uno está en muelle y el otro está en movimiento, ese contacto violento entre esos dos buques es lo que se denomina como abordaje. Ahí vemos una condición de un buque en muelle y uno navegando, y aquí vemos una condición de dos buques en navegación. Ahí vemos un golpe prácticamente en el centro de la embarcación. Entonces, esto es lo que se conoce como abordaje. En la parte derecha vamos a ver lo que es una colisión. Es el choque entre un buque y una construcción o un objeto físico en el agua o puerto. Vamos a ver entonces acá en el video qué es eso que entendemos por colisión, que son dos términos totalmente diferentes a efectos del estudio en cuestión. Ahí vemos un buque que va navegando y el contacto es con un objeto físico, que es un objeto fijo, perdón, que es ese puente. Aquí vemos otro caso que es contra el muelle. De hecho hay un daño subsecuente ahí con el ancla del buque. Entonces esto es una colisión. Es muy importante que tengamos estos términos bastante claros, ya que a efectos jurídicos, cuando nosotros hacemos traducciones de esos documentos prácticamente del habla inglesa o anglosajones, cuando nos referimos a colisión, la traducción al español es abordaje, y cuando hablamos de colisión en español nos referimos a una alisión. Entonces es importante que colisión en anglosajón significa abordaje, alisión en anglosajón significa colisión. Son dos conceptos totalmente diferentes y debemos tenerlos bastante claros cuando manejamos estas cuestiones de seguro, e incluso para interpretar los mismos convenios marítimos que rigen el abordaje. Otra de las maniobras que también forman parte de lo que es la operación náutica o la operación marítima es el abarloamiento, es ese que vemos ahí en pantalla. Es el acercamiento de dos buques. Sin embargo, no es con el fin de hacer un contacto o hacer un daño. Sencillamente es para completar o cumplir un requerimiento comercial. Esta es una operación de chip-to-chip transfer entre dos buques petroleros. Puede que uno de esos dos buques cuente con la asistencia de un remolcador que hace contacto directo en el casco. Sin embargo, este contacto no produce ningún tipo de daño. Es un contacto solamente de empuje, con el fin de que los buques prácticamente estén juntos y puedan hacer operaciones fuera de un puerto. Esto es prácticamente en zonas destinadas para tal fin. Ahora bien, ya conociendo el abordaje y sus diferencias con respecto a lo que es una colisión, y también sabiendo lo que significa un abarloamiento, tenemos que ver cuál es la regulación jurídica del abordaje. O sea, dónde se aplica el abordaje, o cuál es la ley que se aplica cuando ocurre un abordaje. Ahí vemos en pantalla entonces que los abordajes se rigen por la ley
del país en cuyas aguas se producen, esa es la primera alternativa, por la ley de la nacionalidad de los buques cuando ésta sea común y el abordaje ocurriere en aguas no jurisdiccionales. Si el abordaje ocurriere en aguas no jurisdiccionales y los buques son de distinta nacionalidad, cada uno está obligado en los términos de la ley de su bandera. Y la última, que prácticamente es la que involucra a todos y es la más común, es que por normas contenidas en convenciones, tratados o convenios, cuando los abordajes ocurran entre buques que enarbolen pabellones de estados adherentes o ratificantes de aquellos convenios, entonces se va a aplicar es el convenio. No se va a aplicar ni la ley del país ni la ley de la bandera, sino el convenio o tratado en el cual el estado bandera es parte o ratificante. Cuando queremos indagar o buscar la referencia a efectos jurídicos del marco internacional, vamos a encontrarnos entonces con estos dos convenios principales referidos a la parte del abordaje. Ese es el Convenio Internacional para la Unificación de ciertas reglas en materia de abordaje de 1910 y el Convenio Internacional para prevenir el abordaje de 1972, más comúnmente conocido como el COLREG, Collision Resolution. Cuando situamos el abordaje dentro del marco jurídico nacional, es decir, acá en Venezuela, tendríamos que referirnos a la Ley de Comercio Marítimo, al Código Civil y en cierta forma a nivel referencial, por algunos términos que aplican al tema, a la Ley General de Marinas y Actividades Conexas, sobre todo en lo que es la definición de buque y algunos aspectos en cuanto al pilotaje. Bien, ahora vemos en pantalla lo que son los sujetos de la navegación. En primer lugar tenemos el armador, luego está el fletador. En muchas ocasiones fletador y armador fungen como una persona única. Luego viene el capitán, tenemos el agente naviero como representante del armador en alguno de los puertos y por último tenemos a la tripulación. Hablemos ahora de los elementos del abordaje. Vemos en pantalla entonces que tenemos buque, embarcación o artefacto naval. Estos tres tienen algo en común. Tienen que tener seguridad, flotabilidad y estabilidad. No porque un cuerpo flote quiere decir que es seguro y es estable. Cada una de estas variables podemos conjugarla de diferentes maneras y todas ellas deben contar con la otra. Si falla alguna de estas, indudablemente no podemos hablar de un buque o una embarcación o un artefacto naval. Estas son una de las particularidades que deben tener los buques o ese elemento del abordaje al que nosotros le apliquemos el determinado estudio o determinado convenio a efectos de seguro marítimo. Continuando con los elementos del abordaje, como bien les había explicado previamente, tiene que haber un impacto violento que produzca un daño. Vemos allí una imagen alusiva a lo que sería un contacto de un buque con otro. Por supuesto, esto tiene que ocurrir en un espacio acuático. Cuando hablamos de espacio acuático nos referimos a un lago, río, mar, océano. Todos estos términos donde sea posible la navegación marítima, allí es considerado como uno de los elementos del abordaje. Y por último, la propulsión, es decir, puede ser propia o puede ser externa, bien sea remolcado o que tenga incluso velas. Entonces ya sabemos que tiene que existir un buque, una embarcación, un artefacto naval, un impacto en un espacio acuático y este buque debería tener propulsión, ¿ok? Debe tener entonces propulsión, bien sea propia o externa. Cuando hablo externa puede ser un buque remolcado, ese es uno de los ejemplos. Cuando hablamos de la naturaleza jurídica del abordaje, podemos decir que el abordaje se considera una avería simple o particular. ¿Qué entendemos por esto de simple o particular? Que no se limita solamente al daño como tal que se produce, al daño estructural del casco o del buque como tal, sino también a todos esos gastos extraordinarios, gastos administrativos, que están en cierta forma detrás de todo lo que es este proceso de abordaje. Reparaciones, los trámites a efectos de juicio,
lo que son gastos logísticos. Entonces todo esto está incluido dentro de eso que consideramos la avería simple a efectos del abordaje. Vamos a hablar ahora de las clases de abordaje. Vemos en pantalla las diferentes clases de abordaje que podemos encontrar en la actualidad. Primeramente tenemos el abordaje fortuito, que es aquel que se produce por una acción no esperada. Comúnmente se asocia a fenómenos naturales, huracanes, maremotos, todos estos que de una u otra manera pudieran conllevar a que se produzca un contacto entre dos buques sin intención de ninguno de los capitanes al comando de estos. Tenemos el abordaje dudoso, como su nombre lo dice, es aquel en donde a pesar de que ambas partes presenten pruebas, no se determina la culpabilidad del mismo. El abordaje culposo unilateral es cuando una de las partes se asume la culpa del abordaje como tal, y por supuesto esta es la parte que tendría que resarcir los gastos o los costos en que se incurran. El abordaje culposo bilateral es aquel en la que los dos buques tienen culpa. Estas culpas comúnmente son por porcentaje, ya la vamos a analizar más adelante. Tenemos el abordaje con piloto a bordo. Este es el que se produce con la presencia de esa persona que hace las maniobras de atraque y desatraque en determinados puertos o incluso en canales de navegación o ríos. Y ciertamente, aunque el piloto está a bordo, la responsabilidad sigue siendo del capitán a todo momento. El único lugar en el mundo donde el capitán en cierta forma pierde el comando es en el canal de Panamá. Entonces, ese abordaje es con la presencia del piloto, y aunque el piloto pudiera sugerir determinadas órdenes, una vez culmina la maniobra y se produce un abordaje, la culpa es del capitán, a pesar de que el piloto haya estado a bordo. Abordaje múltiple o por culpa de un tercero. Este es el tipo de abordaje que comúnmente se da por una acción progresiva. Es decir, un buque puede venir navegando y esa columna de agua que abre a su paso puede golpear otras embarcaciones y producir daños entre estas. Esto es una situación muy atípica, pero prácticamente afecta a lo que son embarcaciones menores en puertos, cuando pasan buques de gran calado. Y el abordaje de convoy constituido por remolcador o buques remolcados son aquellos en donde está la presencia de un remolcador, una gabarra, y por alguna mala maniobra pues ocurren estos incidentes o estos abordajes. Ok, hablemos ahora de las responsabilidades y las obligaciones del abordaje. La primera obligación, a efectos de que ocurra un abordaje, es el prestar auxilio. Esta asistencia indudablemente, si ocurre un naufragio de uno de los dos buques, si hay heridos, entonces estamos en la obligación de prestar la debida asistencia. La reparación de daños y perjuicios, indudablemente que es una de las responsabilidades, esto o directamente al buque en su estructura o a la carga como tal. Los capitanes, cuando ocurre un abordaje, deben presentar una protesta de mar o de avería cuando arriben a su puerto de destino. En esta protesta, por supuesto, deben indicar todos los acaecimientos de manera cronológica, deben estar firmados por los miembros de la tripulación y deben recabarse prácticamente muchas pruebas para tener el soporte. Se debe presentar, como les dije, en la Capitanía de Puerto o incluso en el consulado del país donde el buque esté registrado. La obligación de resarcimiento a personas y bienes, como bien lo dije, si se produce un daño material de un buque a otro, estos gastos deben ser resarcidos. Tenemos tasación pericial en caso de pérdidas. Si uno de los dos buques después de la colisión se hunde, se hace una tasación. Eso es un proceso en el cual, a efectos de la edad del buque, su plan de mantenimiento, se determina la depreciación del mismo en el tiempo y se hace un avalúo como para determinar el costo del buque, a efecto de que se sea pagado. Las averías del buque, como ya lo dijimos, es una avería simple, pero incurren otros gastos como el daily running, como los gastos administrativos,
como los pagos de nómina. Entonces todo esto entra dentro de las responsabilidades a efectos de abordaje. Y por último, el sujeto responsable de todos estos costos, que indudablemente es el armador. Hablemos ahora del abordaje y el seguro marítimo. Como bien sabemos, el seguro marítimo es una práctica bastante antigua. Primeramente se utilizó como préstamos a efectos de cubrir determinada expedición marítima. Sin embargo, es después del descubrimiento de América en donde estas cuestiones del seguro empiezan a tomar más auge. Ahí en pantalla vemos una figura o una foto de lo que sería el Café Lloyd. Este era un sitio muy concurrido en Gran Bretaña, en donde se reunían marineros, armadores, y allí se negociaban las pólizas, las pólizas de seguro a efectos de la expedición marítima. ¿Por qué? Porque los armadores se dieron cuenta que ese nuevo descubrimiento de América, esas nuevas rutas, indudablemente que revertían o conllevaban a muchos riesgos. Muchos armadores vieron salir sus buques, pero estos buques nunca llegaron. Y esto implicaba que quedaran prácticamente en bancarrota sin tener ningún soporte o ningún colchón donde ellos pudieran en cierta forma subsistir o volver a invertir. Entonces es allí, a razón de esta seguridad que ellos buscaban, que vieron como una opción viable el crear un seguro que primeramente fue como una especie de vaca. Ellos se reunieron, cada uno aportaba un dinero, y si no pasaba nada, pues indudablemente no, el dinero quedaba allí. Prácticamente pagaban entre todos el daño que pudiera sufrir uno de los armadores con sus buques. Vamos a centrarnos ahora en Gran Bretaña, a efectos de continuar con la exposición. Y entre los años de 1720 y 1827 se aplicó la famosa Ley Burbuja. Esta era una ley que prácticamente le otorgó el monopolio de los seguros a 3 empresas, o realmente fue a 2 empresas, que fue la London Assurance y la Royal Exchange Insurance, y como un tercer protagonista fueron algunos miembros de Lloyd, de ese café famoso que ya vimos por ahí en pantalla. Entonces, este periodo es ese periodo en donde comienzan en cierta forma a formalizarse todo lo que son los documentos para consolidar o para patentar ese seguro marítimo. Y es en el año de 1884 cuando entonces se crea el Instituto de Aseguradores de Londres, que primeramente emitió 3 cláusulas: la de libre avería particular, con avería y a todo riesgo. Luego en 1888 sale el primer conjunto de cláusulas a término del instituto. En 1983 las cláusulas a término del instituto, las que conocemos hoy día, y en el 2002 hay unas cláusulas internacionales aplicadas a casco. Eso es lo que tenemos en el tiempo a efectos del seguro marítimo. Sin embargo, fíjense en algo particular. Después del descubrimiento de América y hasta aproximadamente los años 1880, ya entrando a los 1900, la cláusula más común de estos contratos de seguro era la Peril Clause, es la cláusula de peligros del mar. Y les voy a leer textualmente lo que esta cláusula establecía a efectos del seguro marítimo de ese tiempo. En cuanto a las aventuras y peligros que nosotros, los aseguradores, nos complacemos en apoyar y asumimos en este viaje, 2 puntos, estos son los riesgos que ellos asumían, son de los mares. Ese son de los mares podemos interpretarlo como el aseguramiento de la mercancía, la trinca. Todo lo que estaba a bordo tenía que ser asegurado para que no se moviera durante la travesía. Buques de guerra, fuego, enemigos, piratas, vagabundos, ladrones, despojos, cartas de mar y contramarchas. Esto era contrapatentes de corso, para que a efectos de ser atacados por corsarios tuvieran en cierta forma ese seguro también si tuvieran algún incidente. Sorpresas, capturas en el mar, arrestos, restricciones y detenciones de todos los reyes, príncipes y pueblos, de cualquier nación, condición o calidad,
baratería del capitán y de los marineros, es decir, fraude que estos cometieran, y de todos los demás peligros, pérdidas y desgracias que hayan o hayan de venir en prejuicio, perjuicio o daño de bienes y mercancías del buque, etcétera, o de cualquier parte de los mismos. Entonces, esta era la cláusula que estaba implícita en esos contratos en los que se ofrecía un seguro a efectos de hacer o emprender alguna aventura marítima. Fíjense que a pesar de todos los riesgos que nosotros mencionamos en la lámina anterior, en ninguno de ellos aparece la palabra abordaje o colisión, es decir, no estaba considerado. Es entonces en el año 1836 cuando estos dos buques, el de Baus y el Salvador, prácticamente son los que hacen que se empiece a trabajar en lo que es el abordaje a efectos del seguro marítimo. El abordaje en cuestión entre estos dos buques ocurrió en India y en líneas generales prácticamente uno de esos buques por la colisión sufrió más daños que otro. Entonces ahí vemos que en ese tiempo se hablaba de la primera cabeza de daños, que son esos gastos que debía saldar, en este caso era la responsabilidad de salarios mientras se pagaba, se reparaba ese buque, y la segunda cabeza de daño era que cuando ocurría un abordaje o en esa situación que no estaba especificada ni contemplada en ninguna parte, por una ley de almirantazgo, prácticamente se sumaban los daños de ambos buques y se dividían. Pero al tener uno de los dos buques más daños, indudablemente que no era una cuestión justa, porque hubo un buque que tuvo que pagar más, aun y cuando el daño que éste tenía era mucho menor. Entonces, ¿qué pasó a raíz de esto? Ese caso se llevó al tribunal de King's Bench, que negó que la póliza de casco tuviera cobertura en responsabilidades civiles generadas por una colisión. Es decir, no existía el término colisión y por eso se vieron en la necesidad de hacer de forma inmediata una cláusula, que esa cláusula se llamó la Runaway Clause, que como su nombre lo dice, a efectos de traducción es una cláusula desbocada. Tuvieron que hacerla de forma inmediata porque no estaba contemplada y era necesaria. Sin embargo, vemos que cuando se emite esta cláusula, también se asume el riesgo o prácticamente el pago de 3/4 partes, porque también quedó la incertidumbre de que el armador en cierta forma tenía algún tipo de responsabilidad y esta tenía que en cierta forma, como a efectos de mantenimiento, a efectos de saber que los buques estaban en óptimas condiciones y para comprometer al armador en la seguridad y el mantenimiento, pues asumieron solamente 3/4 de ese costo o de ese daño cuando se calculara. Un dato curioso de este siniestro, de este abordaje, es que no se nos muestra o no está claro cómo fue ese abordaje, ya que casualmente coincide con la era de la revolución industrial. Pudiéramos estar hablando de un buque con casco de madera, otro con casco de acero, y por eso es que fue bastante desigual esa repartición de daños del 50 y 50 y uno de los buques sufrió más daño. Como otro aspecto importante es que esto era la tecnología del momento y por supuesto que la maniobrabilidad de los buques para un capitán que venía navegando con velas en cierta manera influía, ya que el comportamiento del buque era totalmente diferente por la acción del vapor y lo que era la propulsión de estos sistemas. Ya que hablamos entonces de revolución industrial, también tenemos que hablar de las innovaciones y es necesario mencionar acá lo de las luces de navegación. En 1838 es el primer antecedente que tenemos de la colocación de luces, pero para ese momento solamente se pedía que los buques tuvieran una luz que fuera visible, que permitiera saber que allí estaba un buque navegando, pero no especificaba ningún tipo de color. En 1848 Reino Unido pasó regulaciones que ya incluyen el color de luces verdes, rojas y blancas. Eso fue
como una medida primitiva de lo que era este sistema de luces de navegación. En 1849 el Congreso de Estados Unidos amplió las exigencias a todos los buques, es decir, todos tenían que empezar a contar con estas luces rojas, verdes y blancas, y es en 1889 cuando se convoca la primera conferencia marítima internacional para considerar las regulaciones para prevenir abordaje. Ahora bien, cuando nos remontamos a esa época, desde el descubrimiento de América hasta 1867, 1830, es bastante curioso determinar cómo era la navegación, sobre todo para aquellos capitanes cuando tenían situaciones de maniobra. El único antecedente que tenemos es The Rule of the Rod, o lo que comúnmente conocemos como los versos de Thomas Gray, que hay una confusión a efectos del personaje, ya que uno prácticamente fue un poeta. El que nosotros vamos a estudiar o al que nos vamos a referenciar es un inspector que trabajó en Inglaterra asociado a la parte marítima, y asumimos que él recopiló prácticamente toda esa información de esos marinos con bastantes conocimientos y destrezas en el mar, y los llevó al papel a través de una serie de versos que son los que conocemos hasta hoy en día. Eso pudiéramos decir que es la referencia histórica que tenemos en cuanto a las reglas primitivas a efectos de evitar abordajes en la mar. De 1867, cuando salen publicados estos versos, llegamos entonces al año 1972, cuando sale a la luz pública, o por así decirlo, al medio marítimo, el Coalition Resolution o Convenio Internacional para prevenir abordajes en el mar. Vemos ahí en pantalla cómo está constituido, una parte A, parte B, parte C, que la vamos a ver de forma muy generalizada, para que entendamos en cierta forma cómo se determina la culpabilidad en determinados incidentes de abordaje. Importante que conozcamos primeramente que a efectos de lo que es el transporte marítimo o la navegación marítima, existen muchos dispositivos que nosotros denominamos boyas, y estas boyas, por así decirlo, nos brindan una información o una guía para que podamos navegar en determinados parajes. Ahí vemos cómo se ve en el día un canal de navegación, la identificación de cada una de estas boyas, que son simplemente referenciales a efectos de esta exposición. Vemos la visual de noche. Vemos lo que son dispositivos de separación de tráfico, que es uno de los temas que abarca el Colrec. Ahí vemos cómo sería de día. ¿Okay? Esto es de una vista superior, y ahí cómo sería esa visual nocturna de toda esa zona, que a pesar de que veamos la extensión azul, prácticamente tiene unas guías o tiene unas vías que son por donde tienen que circular los buques. Vemos entonces lo que es la regla 10 acá en pantalla, y ahí vemos cómo es el comportamiento de los buques que transiten a través de estos dispositivos. Como ya les mostré anteriormente, usted va a ver la extensión de agua, pero en la carta náutica, como lo está viendo allí, están una especie de canales o vías en donde está delimitado por donde usted tiene que transitar. Si nosotros vamos a atravesar uno de estos canales, tenemos que hacerlo con un ángulo bastante perpendicular, cuestión de que sea a efecto de los buques que vienen transitando, les permita seguridad y tiempo de maniobra suficiente. Sumamente importante también a efecto del Colrec
lo que es las luces y marcas que deberían llevar los buques cuando efectúen navegación. Vemos arriba esos círculos de colores significan las luces que debería tener cada uno de esos buques en navegación nocturna. Esos símbolos de color negro en la parte inferior significa la señal diurna que debería llevar esa embarcación durante el día para ser visible por otro buque. En la parte media vemos las señales acústicas, porque indudablemente en las de arriba tenemos una buena visibilidad y podemos en cierta forma constatar qué significa cada una de ellas. Pero las señales acústicas es cuando hay visibilidad reducida, cuando hay mucha bruma, mucha neblina, muy probablemente no se nos dificulte ver los otros buques que navegan a nuestro alrededor. Pero con estos sonidos, con estas señales acústicas, vamos a entender cuál es la acción que está desempeñando cada uno de ellos o cuál es la condición que tiene. Y la otra es cuando los buques están detenidos en condición de fondeo, sin gobierno, vemos abajo entonces las señales que cada uno de estos debe tener. Esto es comúnmente un conocimiento que deben tener los operadores, por así decirlo, de los buques, a efectos de prevenir los abordajes. Si nosotros incurriéramos en algún abordaje y tuviéramos una de estas condiciones, pero se determina que nosotros no exhibíamos las señales acordes o no accionamos las señales acústicas requeridas, indudablemente que eso nos atañe una gran responsabilidad a efectos de culpas. De la lámina anterior, entonces esto es lo que nosotros vemos cuando se aproxima un buque desde la distancia. Vamos a ver que él viene navegando y vamos a ver cómo son esas luces. Izquierda roja, derecha verde, las dos luces superiores. Entonces, esa lámina que le mostré anteriormente prácticamente es para que aprendamos esto, que desde la distancia veamos los buques y sepamos cuál es el comportamiento. En la parte izquierda vemos ese radio de acción que tiene cada una de las luces, hacia una banda y hacia otra, o sea, desde donde es visible esta luz. Vamos a hablar ahora de manera muy somera de lo que son estas reglas de rumbo y gobierno que están contenidas dentro del COLREG o del Convenio para Prevenir Abordajes. Vamos a hablar de la regla 13, que es el buque que alcanza. Vamos a ver acá en el video, cuando un buque va a alcanzar a otro, debe caer a una u otra banda, es decir, a babor o estribor, manteniendo una distancia de seguridad y preferiblemente llamándolo por radio para indicarle la acción que va a cumplir, para evitar confusiones. Esa es la regla 13. La regla 14 se llama vuelta encontrada. Cuando dos buques vienen de frente, la regla establece que cada uno de los buques debería caer hacia estribor, es decir, caer a la derecha para pasar libre del otro buque. Se recomienda por seguridad que también se produzca un llamado vía radio para alertar al otro buque o avisarle de la acción y que no hayan malos entendidos o confusiones. La regla 15 o situación de cruce, esta la vamos a ver en el video. Todo buque que observe a otro por su costado estribor, es decir, por la parte derecha, debe maniobrar. Es el que ve al otro por la parte derecha el que tiene que maniobrar. El que ve a un buque por su parte izquierda debería mantener el rumbo y la velocidad. Sin embargo, también se recomienda que se mantenga comunicación por radio para alertar al otro buque y que quede clara la situación de cruce, que no hayan confusiones a efectos de maniobra y que vaya a existir un abordaje. Ahora bien, si existiera un abordaje, a razón de todo lo que hemos visto ya del seguro y cómo es el lineamiento de las 3/4 partes, vemos que alrededor del abordaje existen muchos daños que se producen. Tenemos ahí lesiones a personas, daños al ambiente, lesiones a nuestra tripulación, daños a equipos o maquinarias del buque, remoción de restos en caso de que el buque se hundiera, daños a la carga de nuestro buque, pero vemos 3 en color rojo que están asociadas a esos costos que cubre el seguro de casco y maquinaria, que son los daños a la carga del otro buque, los daños a otro buque, ¿sí? Los daños físicos, daños estructurales,
y los daños al buque propio, a nuestro buque. Okay, entonces, estos son prácticamente los costos que cubriría el seguro de casco y maquinaria de nuestros buques. Cuando hablamos de la cobertura y de esas 3/4 partes, vemos allí que lo que está cubierto son los daños al buque propio, daños al otro buque hasta 3/4 partes, daños a la propiedad y carga en el otro buque hasta 3/4 partes, la detención del otro buque hasta 3/4 partes, avería gruesa y salvamento del buque propio en su proporción. Lo que no está cubierto por esta póliza o por esta cobertura de casco y maquinaria, daños a la propiedad y la carga del buque propio, pérdida de vidas o lesión de personas en el buque propio y en el otro buque, contaminación causada por el buque propio y el otro buque, remoción de restos, y gastos de avería gruesa no recuperados. Vemos entonces que a efecto del P&I, estos son los costos, o prácticamente los costos que cubre alrededor de lo que es el abordaje. Y vamos a ver entonces cómo actúa este seguro de P&I en esa proporción de daños a efectos de casco y maquinaria. Ese 1/4 que no cubrió la póliza de casco y maquinaria la va a pasar a cubrir entonces este P&I. ¿Cuáles son esa 1/4 parte faltante? Los daños al otro buque, los daños a la propiedad y la carga del otro buque, las detenciones del otro buque, la avería gruesa y salvamento del buque propio en su proporción. Entonces, esto es tanto para el buque para los dos buques aplica lo mismo. El 3/4 partes y la 1/4 parte del P&I. Es decir, cada buque va entonces a resarcir al otro de acuerdo a los porcentajes que se ven acá en la lámina. Vamos a ver ahora un ejemplo de lo que es esa cobertura de responsabilidad cruzada, que así se le llama, a efectos de un abordaje que ocurre entre un buque A y buque B, que lo tienen ahí en pantalla. Entonces, ambos buques están asegurados. Ahí ven en pantalla en el cuadro que el buque A tiene un valor asegurado por el Instituto de Casco y Maquinaria de $10 millones. El buque B está asegurado por $2.750.000. Sin embargo, producto de la colisión, el buque A manifiesta o declara unos daños de $750.000, mientras que el buque B salió más perjudicado al tener un acumulativo de daños de $1.250.000. Cuando se determina la culpabilidad de estos en el abordaje, es decir, se llevó a juicio, en este juicio se analizan cada una de las pruebas, se usa el COLREG como referencia para determinar entonces esa culpa. Para este caso puntual se determinó que ambos buques tienen el 50% de culpabilidad. O sea, cada buque tiene la mitad de la responsabilidad de que se produjera ese abordaje. Entonces, vamos a sacar ahora si es el 50% de culpa. Vamos a ver entonces los daños sufridos por el buque A, que son $750.000. La mitad de esos daños son $375.000. Es decir, el buque B tiene la responsabilidad con el otro buque de resarcir el 50% de esa culpa o de ese daño, que son $375.000. ¿Cómo va a resarcir el buque B al buque A? Bueno, aplicando esa cláusula del casco y maquinaria del 3/4 o 75%, serían $281.250, y el P&I se encargaría del otro 25%, que serían $93.750. Caso contrario del buque A con buque B, vemos entonces que el 50% de ese monto, que sería $1.250.000, serían $625.000. Esa es la responsabilidad del buque A con el buque B. Y el seguro de casco y maquinaria entonces cubre $468.750 por casco y maquinaria, el 75% de ese 50%, y el otro 25% lo cubre el P&I con $156.250. Vemos este caso
con una condición más extrema, dos buques con similares condiciones, ambos asegurados por 10 millones de dólares. Sin embargo, uno de estos dos buques sufre un daño excesivo y este daño, como ven allí en el buque A, en la parte de buques sufridos, daños sufridos, asciende a casi 23 millones de dólares. Si notan, prácticamente es el doble de lo que es el valor asegurado del buque. Cuando se hace el análisis y se determinan las culpas, es el buque A el que tiene mayor responsabilidad en el abordaje con 70% y el buque B un 30%. Tan igual que hicimos en el caso anterior, determinamos entonces, de acuerdo a ese porcentaje de culpa, aplicado a los daños sufridos, el buque A tiene una responsabilidad con el buque B de 16 millones de dólares, los cuales van a ser distribuidos a razón de la cláusula de 3/4 en 12 millones de dólares cubiertos por el seguro de casco y maquinaria y el otro 25%, que son 4 millones de dólares, por la póliza de P&I. Vean que con estos 16 millones de dólares todavía nos faltaría para resarcir esos daños que incurrió el buque A. Es entonces el armador que tiene que prácticamente sacarlo de su bolsillo o recurrir a otra instancia, porque el daño excede el monto asegurado que tenía el buque o lo que cubre prácticamente esa póliza. Cuando analizamos el buque B, prácticamente todo está dentro del rango porque el daño o los daños producidos fueron por 750 mil dólares y su culpabilidad es del 30%. Ese 30% son 225 mil dólares y a efectos de cláusula de casco y maquinaria con el 75% son 168.750 y el 25% para P&I con 56.250. Ahora bien, ¿qué pasa cuando este abordaje ocurre entre dos buques hermanos o buques de la misma empresa? Prácticamente se distribuye igual, se considera buque A, buque B, independientemente de que sea el mismo armador, se determinan los daños, se cuantifica o se proporciona la culpa en porcentajes, y en base a esto entonces se determina la responsabilidad de pago bajo el mismo procedimiento, 75% por casco y maquinaria, 25% por P&I. La particularidad de estos casos es que ese porcentaje de culpa se determina en arbitraje y no en juicio. Es decir, prácticamente el mismo armador se pone de acuerdo con el seguro y se determina entonces los porcentajes de culpa para justamente resarcir esos daños que se produzcan. Es muy importante que sepamos que este proceso de llevar un abordaje a juicio prescribe a los 2 años desde la fecha que ocurrió el mismo. A razón de esas mejoras continuas, vemos entonces la aparición de equipos como el BDR o lo que conocemos como la caja negra del buque. En este equipo podemos entonces observar o de cierta forma analizar cómo fue el siniestro en base a mucha información que se recopila. Esta información, una vez que ocurre el siniestro, queda registrada y esta puede ser otorgada a los peritos que hagan determinadas investigaciones para conocer cómo fue el incidente. Esto está sincronizado, todos los buques deberían tenerlo, está conectado con micrófonos. Entonces toda esta comunicación, todos estos datos de determinado incidente se somete a análisis. Una prueba contra la otra, se escuchan ambos audios, se ven las acciones que desempeñó cada tripulación y con esto entonces se determina la responsabilidad o la culpabilidad de determinados abordajes. Entonces, de lo anterior, podemos deducir o podemos recomendar que a efectos de ocurrir un abordaje, lo primero que debemos hacer es preservar la vida, luego preservar el ambiente, a pesar de que no hablamos por acá de nada enfocado a la contaminación. Este es un punto muy importante para justamente cumplir con otros convenios en materia marítima, preservar los bienes, la carga,
notificar por supuesto a las autoridades y a las aseguradoras. Y es muy importante también resguardar cualquier tipo de evidencia que pueda en cierta forma ayudarnos a efectos de la investigación y la determinación de culpas. Y bueno, esta ha sido toda mi presentación. Espero les haya servido de guía para que comprendan un poco mejor todo esto que implica o que está detrás del abordaje como maniobra o como incidente marítimo.